no tiene una cortada, usted no está sufriendo de violencia. Oiga, pero si este individuo me está carcomiendo psicológicamente, me está carcomiendo emocionalmente, está haciendo cosas para mermar mi patrimonio, está haciendo muchas cosas, está generando muchos problemas que me están menoscabando como persona. Sí, señora, pero es que usted no trae cuerpo. Ya la pasamos con el médico legista y el médico legista dijo, sí, trae usted aquí una equimosis, un moretón, pero ese moretón no le va a tardar más allá de 15 días. Entonces, señora, no entorpezcan nuestro trabajo y déjenos trabajar en asuntos que son realmente importantes. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Pasan los días, pasan los meses y lamentablemente vemos que esa señora, que se armó de valor después de quién sabe cuántos años, que se armó de valor después de quién sabe cuántas veces, se fue a parar al Ministerio Público. Pero como el Ministerio Público en ese momento no consideró que sea una conducta grave esta situación, pues la señora lamentablemente muere. O mínimo tenemos que enterarnos que fue mutilada, o que fue violada, o que sufrió algún percance fuerte. Entonces ahí sí el Ministerio Público va, actúa con todo el peso de la ley, pero como dicen, pues ya hablando el niño para que tapar el pozo, ¿no? Bueno, en esa tesitura, cuando nos enfrentemos a este tipo de casos, a este tipo de denuncias, debemos tener muy en claro qué es la violencia, no nada más definida como lo estamos definiendo, que ahorita ya entendemos que cualquier fuerza que me obligue a hacer otra cosa es violencia. Cualquier tipo de fuerza, y entiendes fuerza por algo que sea material o inmaterial, algo que nos pueda alcanzar físicamente o que no nos pueda alcanzar físicamente, pero que sea tan fuerte que nos impida hacer algo o que nos obligue a hacer otra cosa. Bueno, pues aquí afortunadamente, y digo afortunadamente porque contamos con un marco legal adecuado, tenemos la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia. Bien, esta ley de acceso a las mujeres de una vida libre de violencia nos es muy útil porque precisamente todas aquellas cuestiones que nosotros podemos identificar como fuerza las ha sabido transcribir, las ha sabido traspolar a la ley y las ha sabido definir, de tal suerte que los tipos de violencia, aquí tenemos tipos y modalidades de violencia definidos por la ley, los cuales vamos a enumerar de manera breve, ¿sí? Primeramente tenemos la violencia. Violencia es todo aquello que se realice cualquier acto tendiente a dañar la estabilidad psicológica. Esto es por negligencia, abandono, descuido reiterado, celotipia, insultos, humillaciones, devaluación, marginación, indiferencia, infidelidad, comparaciones destructivas, rechazo, restricción a la autodeterminación y amenazas. Todo esto debe conllevar a la víctima a una depresión, aislamiento o devaluación, autoestima, incluso al suicidio. Cualquier clase de descalificación, ya sea de manera entre pareja, entre una relación laboral, entre una relación personal, ya es un acto de violencia. ¿Por qué? Pues simple y sencillamente porque todas estas cuestiones, todas estas actividades que acabamos de enumerar, denigran a una persona. ¿Sí? El tener alguna expresión, es que esta prenda se te ve mal, esta prenda no me gusta como vienes, esto es algo
te ves mal, te ves fea, te ves etcétera, 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 etcétera. Todo esto ya es un tipo de violencia. Y eso se vive a diario aquí. Se vive a diario aquí en México y se vive a diario en muchos países, ¿no? Y sabes que te ves como una cualquiera con esa ropa. Eso ya es un calificativo, eso ya es violento. ¿Por qué? Porque se está ejerciendo una especie de fuerza. Otra modalidad de la violencia es quien cause daños al patrimonio por transformación, sustracción, destrucción, retención o distribución de objetos, documentos personales, bienes y valores, derechos patrimoniales o recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades y puede abarcar los daños a los bienes comunes o propios de la víctima. Muchos casos también se dan en ese sentido, de que, a ver, tú eres mi esposa y como eres la mujer de la casa y yo soy el hombre de la casa, entonces tienes que pasar todas tus propiedades a mi nombre. Tienes que pasar todos tus bienes a mi nombre. Fírmame las escrituras para que me cedas el terreno que te heredó tu papá, el patrimonio que te dejó tu familia, porque yo soy el hombre de la casa. No, hombre, si nos vamos a otras poblaciones, pues, ¿qué crees? Aposté tu casa, aposté tu rancho. Pero ¿cómo es posible? No, pues es que yo soy el hombre de la casa, ¿cómo no voy a poder disponer? No, eso es violencia. Nadie puede disponer de los bienes que no son propios. De los bienes que no son propios. Digo, esto se cuece aparte de la sociedad conyugal, de la cual existen ciertas modalidades y se tiene derecho recíproco, pero ahí siempre es el bienestar de la institución de la familia. Pero bueno, ese es un tema que se cuece aparte. Pero este tipo de violencia sí existe, y sí existe muy marcada en ese sentido, ¿no? De decir, bueno, ya nos casamos, como yo soy el hombre de la casa, entonces me vas a pasar todos los bienes, o por lo menos los derechos, para que yo haga las cosas, ¿no? Otra forma muy práctica y sistemática de hacerlo es, dame un poder para administración y dominio, y entonces cuando se me da la gana lo vendo. Y entonces, bueno, pues no puedes decir nada. No, aquí también la ley protege el patrimonio propio de cada persona, ¿no? ¿Y por qué esto se da en una ley de acceso a la violencia para las mujeres? Simple y sencillamente, pues porque se le tiene que dar mayor rigor, se le tiene que dar mayor fuerza, porque es más persistente esta conducta. Es más persistente esta conducta y muchos años se han escudado precisamente en la relación matrimonial para decir, no, pues es que si volvemos al mismo ejemplo de las agencias del Ministerio Público, ¿no? Que bueno, pues así están desafortunadamente algunas, no digo que todas, pero sí más del 60%, de decir, oiga, y entonces, a ver señora, usted dice que llegó el señor y le quitó su terreno, ¿sí? La despojaron, sí señor, lo vendió, lo apostó, y oiga, pero son esposos, ¿no? Sí. Eso vaya a verlo en el juzgado familiar. Es que es una sociedad, es que son esposos, señora. No, a ver, un momento. Una cosa es los bienes que son parte de la sociedad conyugal, que eso sí se ven en un juzgado familiar en determinadas circunstancias. Pero otra cosa es que los bienes que la mujer pueda tener y que ha tenido por las razones que ustedes consideren, una herencia o por su mismo esfuerzo, sean arrebatados. Eso es lo que pretende, o más bien lo que busca la ley evitar. Y aquí va otra que pareciera muy similar, pero pues no lo es tanto. Genera o propicia limitaciones encaminadas a controlar el ingreso de sus percepciones económicas, así como la percepción de un salario menor por igual trabajo dentro de un mismo centro laboral. A ver, por un lado tenemos la conducta que es la administración indiscriminada de las percepciones que pueda tener la mujer.
Eso es por un lado. O la limitación económica inequitativa que se pretenda. Siempre, siempre, siempre en este país, hasta este momento, como lo hemos visto con el artículo 1 y el 4 constitucional, debe existir el principio de equidad de las partes. ¿A qué voy con esto? El esposo es servidor público o es empresario o es cualquier otra cuestión y él gana, ¿qué les gusta? 100,000 pesos al mes. 100,000 pesos al mes, digamos. Por otro lado, la mujer tiene un trabajo, pues digamos que tiene un negocio, ¿verdad? Algún negocio que puso, y sus ganancias ascienden a 30,000 pesos al mes o a 20,000 pesos al mes. ¿Cómo es la forma de ejercer violencia? Como yo gano 100,000 pesos al mes, pues vamos a poner para la manutención de la casa 50 y 50. Pues es que si no, no los tengo. Pues sí, pero eso es igualdad, ¿no? Somos iguales, ¿no? Pues no. Debe haber siempre un equilibrio, siempre un equilibrio en cuanto a las posibilidades. Y todo esto debe ser en aras de la equidad de las partes. Si la señora puede dar 20, pues el señor tiene que darse 80 para que se cumplan 100. Entonces, todo ese tipo de cuestiones es una limitación económica que se ha dado también durante mucho tiempo. Una limitación económica que no permite una estabilidad y una tranquilidad. Durante años eso no le ha permitido a las mujeres tener una tranquilidad. ¿Por qué? Pues porque siempre estamos en ese pleito, ¿no? En esa situación. Por otro lado tenemos el tema laboral. ¿Cómo es posible que el mismo puesto que requiere las mismas habilidades, requiere las mismas horas de trabajo, requiere las mismas características y el mismo perfil, a la mujer se le pague un 10, 20 o hasta 30% menos? ¿Por qué? Pues porque es parte del sector femenino, ¿no? Entonces, si es una mujer, entonces vas a pagar de 30% menos, y si es hombre se le va a pagar un 30% más, ¿no? O bien, bueno, pues ha sucedido en algunas empresas, ¿no? El ascenso, se va el director corporativo de alguna de las áreas importantes de la empresa, pues ya ganaba un muy buen sueldo, ¿no? Tenía hasta chofer, tenía ayudantes. Ascienden a una persona del sector femenino, no, pues le quitamos el chofer, le quitamos los ayudantes y le rebajamos el sueldo un poquito. Eso finalmente es otra de las características de violencia. Y bueno, pues la violencia más común, más conocida, que es la de realice cualquier acto que degrada o dañe el cuerpo y o la sexualidad de la víctima, que por tanto atenta contra la libertad, dignidad e integridad física. Es una expresión de abuso de poder que implica la supremacía masculina sobre la mujer al denigrarla o concebirla como objeto. Creo que eso es algo muy conocido y creo que eso es algo muy común también. Es muy común que el hombre tenga esa expresión de apropiación o esa expresión de poder hacia el tocamiento hacia las mujeres. Sucede, es como, más bien es una falta de respeto reiterada que en la sociedad ha ocurrido, que en los centros de trabajo o donde existe una suprasubordinación en todo momento, o sea, en este tipo de fenómenos. No hay amigo del jefe del sexo masculino, pues como tiene un ayudante del
sexo femenino considera tener derecho, pues, de tocar. Considera tener derecho de hacerle insinuaciones groseras, por decirlo de alguna manera, ¿no? Eso también es una forma de violencia, el acoso sexual. Esto entra dentro del delito de acoso sexual y de abuso sexual. Entonces, bueno, pues es una de las expresiones precisamente de la violencia. Aquí tenemos, bueno, pues esto es el violentómetro. Esto hace algunos años ya las instituciones lo han catalogado, se encuentra en instituciones del sector público. Yo aquí pues les voy a dejar una copia de este material, pues, si lo quieren. También vamos a enviarlo vía correo electrónico para que tengan este material que con el cual nos estamos apoyando y que me hicieron favor de donar para poder apoyar en esta ponencia. Este violentómetro, bueno, pues es importante, no sé si lo han llegado a ver en alguna ocasión, no sé si lo han visto, pero tiene todas las fases del maltrato, de la violencia, y que van desde lo más insignificante hasta lo más cruel, que es la mutilación y la muerte de la persona. Y es a lo que nos volvemos a centrar en lo que platicábamos hace unos instantes. Todas las instituciones, o muchas de las instituciones del sector público, si la persona no trae rasgos de violencia física extremos, simplemente no sufre violencia. Desde el paradigma de estas instituciones, que esto es uno de los puntos donde tenemos que hacer una lucha más férrea, más fuerte, porque eso será lo que permita realmente que podamos generar un buen desenlace de esta lucha en contra de la violencia de las mujeres y de sus derechos, en el respeto de sus derechos, ¿no? Alguien, como se los comenté hace unos instantes, es muy importante difundir esto. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones, familiares, parejas sentimentales, compañeros de trabajo, o simplemente la gente, entiéndase como la gente como parte de la comunidad, empiezan desde, oye, esa falda se te ve muy corta, está muy fea, no me gusta. Oye, se te ven las piernas, Eso aparentemente mucha gente dice, bueno, pues es un comentario, es algo que no me afecta o que sí les puede afectar, pero hay que tener siempre mucho tacto con esa situación, porque después vienen los tocamientos más, de manera más grosera, vienen las nalgadas, vienen los golpes, pellizcos, hasta que vienen los insultos, las descalificaciones. Y todo esto muchas veces es de una manera demasiado sutil, no es de una manera tan acentuada. Me van a disculpar la expresión, con perdón, me disculpo pero una mentada de madre. La gente espera, las instituciones esperan. Oiga, no le mentó la madre, ¿verdad? No le dijo una grosería, no, pero me dijo que era una ridícula, pero me dijo que era la peor persona que había conocido. Me dijo una expresión que a mí no me gustó. Sí, pero no es para tanto. Y el no es para tanto es tan grave por dos cosas. Ahorita vamos a dejar a un lado un poquito las instituciones. Las instituciones, bueno, pues ya tenemos los ordenamientos penales, los ordenamientos para saber qué es una conducta, qué no es una conducta, hacia dónde ir y cómo hacerlo. No es tanto eso, pero si nosotros no ponemos atención y nosotros no damos una buena difusión, en el sentido de que cualquier expresión puede ser un rasgo de violencia, no identificamos que el primero no es para tanto, es porque me dijo ridícula.
Bueno, dijo ridículo. El segundo no es para tanto, es porque me dijo que esa falda se veía como pirujo. El tercer no es para tanto, es me dio una nalgada, me dio un golpe. El cuarto no es para tanto, me dejó los ojos morados. Y de ahí para arriba. Entonces es muy importante el salvaguardar este tipo de cuestiones y el difundir y el conocer todo este tipo de cuestiones, que bueno, pues finalmente todas estas definiciones que se han dado de violencia se encuentran en la ley, se encuentran de alguna manera en la Constitución, y dicho sea de paso, esto el legislador, pues digo, es experto en legislación, pero se han apoyado mucho en la cuestión de estudios sobre violencia. Entonces, bueno, son estudios muy serios de gente que se ha puesto a trabajar sobre el tema y ha dicho, bueno, ¿no? Partiendo de la definición de violencia que acabamos de ver, el uso de la fuerza no solamente es la fuerza física, no solamente es la fuerza cruenta de manera física, el que agarra y golpee, sino todas las cuestiones que requieran fuerza. Te limito el gasto. Oye, es que quiero, no, pues para que no te salgas, yo compro la comida, ¿no? Mando a comprar la comida. Ay, qué feo. Y no sales. Sí, es feo. Es feo, pero existe. Eso existe. ¿Sí? Pues sí, pero a ver cómo le haces, ¿no? Oye, déjame ir a tomar un café con mis amigas. Pues vete a tomar el café con tus amigas. Yo no te voy a dar un quito. No, pues, exactamente. ¿No? Ese tipo de cuestiones son fuerzas que se ejercen para hacer que una persona haga algo o deje de hacer algo. ¿Sí? Son cuestiones, no puedes vender tu terreno, que yo ya lo hipotequé, porque te exijo que me lo cedas. No puedes disponer de tu dinero. Oye, pero es que mi papá depositó dinero para mí, o me regala dinero, o mi mamá, o mi familia me regaló dinero, y pues sí, pero me vas a dar la tarjeta y me vas a dar el número para que yo disponga de ese dinero y cuando yo quiera, en lo que yo quiera. Llámese en mis cervezas, ¿no? ¿Sí? En mis vicios, ¿no? Oye, me gasto el dinero. Eso es violencia. Esos son los rasgos de violencia. Y es importante conocerlos porque esos son los rasgos de violencia que son más comunes, porque a veces son los menos escandalosos. Desgraciadamente,